Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la segunda temporada del podcast Déjenme Escuchar, un podcast de la Dirección de Comunicación del Conocimiento. Hola, soy Diego de la Vega y me acompaña Katia Luna, de la Dirección de Comunicación del Conocimiento de Rectoría General. Y no solamente me acompaña Katia Luna, hoy también me acompañan dos integrantes de la comunidad UAM con quienes estaremos platicando alrededor de distintas temáticas en torno a la obsolescencia programada, hacia nuestros hábitos de consumo digitales. Y pues bueno, ¿por qué no se presentan? Chiques, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? Bueno, yo te cedo el lugar a ti primero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Gerardo Hernández Chávez. Soy egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco. Estudié Sociología y actualmente estoy haciendo una maestría en la UAM Azcapotzalco en Diseño y Estudios Urbanos. Súper. Qué imponente se escuchó eso. Bueno, yo soy Ebenezer Torres. Yo estoy estudiando actualmente la licenciatura en Ingeniería en Energía en la Universidad Autónoma Metropolitana. Yo pertenezco a la unidad Iztapalapa. Estoy prácticamente a la mitad de mi carrera y hasta este momento creo que vamos bien. Súper. Bueno, pues tenemos entonces aquí entre las cuatro personas, porque bueno, Katia y yo egresamos de Xochimilco. Entonces, bueno, hay representación de Xochimilco, Iztapalapa, Azcapotzalco, doble Xochimilco por acá, triple Xochimilco. Abunda Xochimilco aquí. Pero, no por eso, no busquemos esa representación, nos encanta. Somos, fans de todas las unidades. Y de Iztapalapa en particular, yo soy fan de Simona. Súper bonita. Es la seguridad máxima ahí en Iztapalapa. Sin duda. Ok, pues, ¿qué les parece si comenzamos hablando acerca de los dispositivos electrónicos con los que contamos y hacemos una tipo de radiografía para ver, pues, cuántos y cuáles son los dispositivos de los que hacemos usos en este día y en su vida diaria? Perfecto. ¿Quién empieza? Todas te vimos a ti, Ebenezer. Sí. Bueno, actualmente, de manera personal, yo creo que uso constantemente el celular, pero pues abarcando prácticamente todos los usos que nos da para partir de la escuela, las investigaciones y todo eso. En lo personal llevo un cierto tiempo en el cual me metí ya de lleno a dejar tanto de las redes sociales porque me di cuenta que procrastinaba demasiado. Y en mi caso, pues uso el celular y podríamos decirle que la computadora, pero hasta ahí, ya no me quiero meter más en ese ámbito. Digo, a veces busco comprar otras cosas, pero ya porque de plano deben ser muy necesarias, porque igual no es lo necesito o lo quiero. Ok, por ejemplo, ese celular, esa computadora, ¿cuánto tiempo llevas con esos aparatos? Mi celular actual tengo aproximadamente 1 año y medio, más o menos. El anterior a ese duré prácticamente como 3-4 años. Con ese hasta que de plano ya no sirvió. Sí, 3-4 años me parece un tiempo de vida bastante razonable actualmente. ¿Y tú, Gerardo? El dispositivo electrónico que utilizo con mayor intensidad es el celular y en particular de 2 años a la actualidad. ¿Por qué? Por esta forma de vida que nos llevó la pandemia a estar pegados ahora sí que día y noche recibiendo información en cuanto a cuestiones académicas, de trabajo. Entonces se volvió o se consolidó ya ese celular como un fenómeno 24/7, ¿no? Que ya es parte de una extensión del cuerpo. En segundo lugar, como comentaba, también la computadora. Yo creo que también es un elemento indispensable. Y en tercer lugar, por lo mismo en la pandemia, de estar aislados del mundo, confinados del mundo exterior, la Smart TV, ¿no? La pantalla digital y
en mayor medida en compañía con las plataformas digitales para consumir contenidos como películas, series. Entonces, desde un tiempo a la fecha es esos tres grandes. Que usas diario también. Ajá, y de manera jerarquizada el celular, ¿no? Por todas estas posibilidades que da a partir de estas llamadas apps de tener contacto para poder hacer la vida cotidiana más práctica, ¿no? Pero también ¿Y cuánto tiempo tienes con ellos? con ellos. Hay algo curioso. El celular llevo 2 años, pero ya para mí ya es obsoleto, ¿no? Regresando a este concepto de la obsolescencia. Porque, y regresando al adjetivo de lo programado, la vida, por ejemplo, de la batería, en función de qué tantas aplicaciones tienen, no tiene la posibilidad de aguantar tanto el tiempo de duración en un día, ¿no? Uh-huh. Entonces, me ha consumido bastante la batería y entonces ese celular, digo, ya no lo necesito, ya no lo puedo tener. Pero ahí no considerarías, en lugar de decir el celular, por ejemplo, una batería portátil. Me sería a veces insuficiente. Es ya el celular porque se calienta. Ok. Sí, entonces ya su vida, ¿tú crees que la ya? capacidad de almacenamiento, entonces hay algo que tenga mayor posibilidad de almacenamiento, de duración de batería, pero estoy en esa lógica de la obsolescencia, ¿no? Ok, antes de continuar, porque Katy y yo tenemos que sacar la radiografía. Esto del almacenamiento, sí, es pregunta rápida. ¿Cuánto creen que es lo suficiente o cuánto necesitan ustedes para sus dispositivos? ¿Cuánta capacidad? Bueno, creo que es un tema bien importante al momento de escoger un celular. En mi caso, el mío tiene 128 gigas y 4 de RAM. Y con eso yo, bueno, a lo largo del trimestre, pues sabemos cuánta cantidad de documentos llegamos a tener. En mi caso, con eso me sirve muy bien el celular. Hasta ahorita no va ni la mitad. Okay. Yo creo que hasta ese momento esta parte del almacenamiento que yo cuento está muy bien. Y entonces al final de cada trimestre hago la depuración necesaria que se necesita. Además de que cada cierto tiempo voy eliminando los datos caché y toda esa parte. Entonces creo que así ya se alarga un poquito más la vida del almacenamiento. Ok, sí. 128. Gerardo. Para el celular, en la misma tesitura yo creo que 128, pero me cuesta desprenderme de los objetos, incluso si son intangibles, ¿no? Documentos, videos. Entonces, no depuro, solamente los paso a una memoria externa de 500 gigas por esto mismo de no querer desprenderse, aunque sean cuestiones intangibles, pero también, digo, ahí puede, si requiero algún documento, algún archivo, sé que va a estar ahí. Entonces, para la computadora se llama una memoria externa de 500 gigabytes. Ok, y antes de la radiografía, Katia, ¿cuánto necesitas en almacenamiento de dispositivo y de computadora? Pues en la compu, no sé, esta que tengo me funciona bien, pero también tengo un disco duro externo. Uh-huh. Y la verdad es que la mayoría también ya lo tengo en la nube. Entonces eso hace que mi equipo no esté tan lento en comparación con la información que tengo ahí. Y mi celular pues igual 128, pero tiene 8 de RAM. Y sí considero que los 128 no me alcanzan, pese a la depuración, porque ahí sí comparto muchas cosas del trabajo. Sí. Que aunque estén en la nube, pues sí, están ahí en caché, yo creo, porque sí, o sea, y justo este celular lo cambié apenas este año, pero porque el otro lo rompí, no porque yo eligiera ya querer cambiar de equipo. Entonces sí fue obviamente el almacenamiento una de las características que fue así, no me importa el modelo, no me importan las fotos, no, o sea, no me importaban como esas cualidades, me importaba más como el almacenamiento. Y justamente el anterior considero que ya estaba sobrepasado para mis necesidades, más bien estaba deficiente para mis necesidades porque justamente ya estaba muy lento, ¿no? Por todo lo que tengo. Ok. Y bueno, antes de la radiografía o de lo que usamos a diario, tú y yo igual tengo 128 en el celular, pero yo sí hago depuración prácticamente cada mes. Y tanto de borrar como de respaldar, pero tengo mucha música, entonces solo de música, no uso estos sistemas como de streaming, solo de música tengo como 80 gigas, entonces creo que eso es para lo que yo ocupo.
Pero en las computadoras, porque sí son varias, Sí. todas tienen mínimo 1 tera. Y tengo discos duros de 2 y 4 terabytes. Sí, los discos duros sí hacen un gran paro, como dicen por ahí. Sí. Pero bueno, igual y de una vez aprovecho que ya agarré el micrófono y efectivamente yo utilizo celular todos los días. Lo tengo desde hace 2 años más o menos. Y también fue la batería lo que me hizo cambiar el anterior, que lo tuve como por 4 años y medio más o menos. Ya incluso le había cambiado la batería al otro. Y ya esta era el segundo cambio de batería. Entonces, ya haciendo el cálculo, era mejor tal vez invertir en uno, además que tuviera una pantalla más grande. Fue una de las razones por las que lo cambié. Utilizo tableta, utilizo computadora portátil para el trabajo, sobre todo. Utilizo computadora de escritorio para cuestiones de, digamos, trabajos o proyectos personales. Y dispositivos que sí, o sea, también son parte del uso diario. Tengo 2 pares de audífonos que utilizo constantemente. 2 cámaras, una del trabajo, una de aplicaciones personales. 2 grabadoras de audio, una del trabajo, una para mis proyectos personales. Y bastante equipo de audio, de grabación que también utilizo prácticamente semana con semana. Entonces, creo que mi huella digital es un poco fuerte probablemente. Sí, pero bueno, no lo juzguen. También es del departamento de producción audiovisual, entonces justamente son herramientas de trabajo. El trabajo es lo que lo define por completo. Claro, sí. Pues en mi caso yo igual es el celular, el equipo de cómputo portátil. Tengo también uno de escritorio. Ambos son del trabajo. Mi smartwatch. Y bueno, tengo una tablet, pero esa, o sea, sí es mía, yo la compré, pero la usa mi hija por cuestiones también escolares. Entonces, obviamente va dentro de mi huella. Y pues igual, ¿no? O sea, cosas como la tele y así. En cuestiones, por ejemplo, ahí sí, en lugar de comprar a un Smart TV, compré el adaptador que tiene estas aplicaciones para ver, ¿no? Porque dije, bueno, o sea, la tele, pues por el tamaño y todo, estaba funcional, a excepción que ya no era compatible con algunos de estos de streaming. Entonces preferí comprar lo que le hacía Smart TV. Y más bien la que le hacía la aplicación que no me leía ya el modelo de mi tele. Y pues tengo otra computadora de escritorio que ya no ocupo, pero que igual era por cuestión del trabajo, porque la anterior era ya, o sea, ya estaba súper lenta, ya no se actualizaba, ya no se actualizaban las últimas aplicaciones que ocupo día a día con el trabajo. Entonces, pues siguen siendo también parte ahí de mi huella. Y en este tiempo, pues creo que sí está bastante grande. Pero justo ahorita con lo que decían ustedes del equipo, de en su caso sus celulares, de la pila, y que yo les preguntaba, ¿no? ¿Por qué no ocupar mejor una pila portátil? Pero esto creo que es parte de la obsolescencia programada, ¿no? Que el tiempo de vida sea, o sea, que si no es una falla a lo mejor de software o cuestiones así, pues que sea algo que ya se calienta, porque así está hecho. En mi caso también, antes del teléfono anterior que rompí, había comprado uno en noviembre y en enero tuve que comprar otro porque el que compré en noviembre, en diciembre lo metí al agua y no, pues ya, no era contra agua. Entonces, o sea, ahí sí fue un equipo que duró 1 mes y pues o sea, era un buen equipo, ¿no? Pero pues hay un descuido, pues ya se me fue al agua y entonces, o sea, creo que este tipo de cuestiones en mi caso han sido siempre como por descuidos. O sea, mis teléfonos no es porque lleguen a su tiempo de vida o haya algo más que les falle, sino por cuestiones así como descuidos de meterlo al agua o de romperlo, pues ha sido que me ha llevado a cambiarlo. Y creo que justo estas cuestiones, retomando la parte del dinero y de cómo están hechos, pues también habla porque pues podemos hablar de la marca Apple. Y hablaba que el año pasado sus ventas de su teléfono número 13 eran de $71,600 millones. Entonces sabemos que esta marca año con año saca nuevas versiones y que sí están, ¿no? O sea, que ya un modelo mucho más anterior pues ya no te acepta las últimas actualizaciones. Entonces creo que muchas veces es cuestión de
la selección tal vez de las marcas que escojamos, que nos llevan a saber cuánto tiempo va a ser el tiempo de vida de uno de los equipos, sobre todo hablando de celulares, porque creo que todos ocupamos uno, ¿no? Creo que en esta actualidad la mayoría de las personas tenemos un equipo celular, a lo mejor ya hablando de otras cosas como todo lo que nos mencionó Diego, que lo ocupa pues ya serían según las necesidades de cada persona o los gustos también, ¿no? Pero creo que justo el teléfono es algo que, digo, la mayoría de las personas tiene, sin importar si son mayores de edad o no, ¿no? Y eso se me hace muy interesante porque además hace que 20 años, 25 años, no era la norma. Uh-huh. Se me ocurre así ¿podrían decir cuántos celulares han tenido en su vida? ¿En serio? Sí, yo creo que sí. Ok, A ver, mi primer celular me lo compraron, pongan ustedes, a partir de quinto, sexto de primaria, pero era como la herencia de mi mamá. Entonces eran de esos teléfonos que se abrían todavía. Ese es uno. En secundaria me compraron... Pero estamos hablando de hace cuántos años yo estuve en secundaria. O sea... Bueno, entonces ya vamos a hacer una cuenta, como unos 6 máximo. Ok, es que, bueno, me espanta un poco la relatividad del tiempo, ¿no? Hablamos como si fuera mucho tiempo, 10 o 4 años, ¿no? Y entonces sí. no es mucho. Primer teléfono fue un Nokia. Posteriormente, algunos que luego venden en el famoso mercado negro en el tianguis. Entonces, he tenido como 8 celulares. Desde fines de la primaria, más o menos, estamos hablando tenía 11 años más o menos. Entonces he tenido 8 celulares. Ok. Pues bueno, el mío fue cuando iba en la secundaria, pero pues eso se hace bastante. Y, o sea, estoy hablando de que yo tuve igual como dices tú, la marca Nokia, pero de esos grandotes. Entonces eso fue hace como 20 años, 21. Y de ahí para acá yo creo que he tenido como 20 celulares. Yo más de 10 también, o sea, fácil más de 10. Pero bueno, también hay varios casos. Eso sí, que es raro que deje de utilizarlo por descuido nunca. Pero por ejemplo, 2 me los han robado. Ajá, a mí me robó como 5. Exacto, o sea, esas son otro tipo de cuestiones. Pero por obsolescencia, creo que fue la anterior. Y en algún momento donde, ¿se acuerdan? Tal vez hace algunos años, los cargadores, la entrada de cargador era diferente casi para cada marca. Sí. Y eso en su momento fue un motivo para dejar de utilizar cierto modelo porque ya no había forma de conseguir los adaptadores. Entonces, eso ha sido interesante porque ahorita se está como... Sí, ahora su gran detalle es no darte un cargador, ¿no? Además de no generar más CO2. Pero pareciera que ahí en ese sentido se están homologando un poco. O sea, ya prácticamente el USB-C es casi la norma, ¿no? Pero fuera de eso, por ejemplo, también en algunos casos fue sistema operativo. Han sido varias razones. Sí, creo que es algo, esto que hablabas de los cargadores, pues hasta esta marca Apple, que era la que tenía su cargador distinto, en la Unión Europea ya le pidieron que ocupe precisamente la entrada C de USB-C precisamente para homologar y ya sea como más razonable el no uso de la fabricación de cargadores, ¿no? Que de todas maneras lo demás pues es muchísimo, ¿no? Por ejemplo, retomando esta marca, pues igual el año pasado decía que producir este teléfono generaba 64 kilos de CO2, bueno, a lo que sea el equivalente. Okay. Pero pues si hablamos, no da las cifras de la cantidad de que los millones de sus ventas den a los equipos, pero pues de todas maneras sabemos que es la marca más vendida a nivel mundial. Entonces nos podemos imaginar cuánto equivale si son 64 por equipo. Entonces, y digo, por equipo. Okay. O sea, estamos hablando de una huella increíble en cifras, digo, por eso no nos dice cuántos fabrica, porque también no nada más son las ventas, ¿no? Una cosa son las ventas y otra cosa es la fabricación. Sí. Entonces, y obviamente esta huella, pues no nada más es por lo que se fabrica, sino también tiene que ver con el transporte, con el traslado, con el que nosotros consumidores generamos para ir por ese tipo de cosas. Entonces, hablamos que no, o sea, las cifras son pues como
poco difícil de tener una cifra certera. Y digo, lo alarmante es justo es eso, ¿no? Que es la marca que mayor produce. Y solo está hablando de un modelo. Un modelo de... Sí, y es que hablar de la marca Apple es meterse en líos gigantes. Sí. Sí, porque, o sea, justo es un montón de celulares, de tabletas, de computadoras, de audífonos, todos sí. los accesorios. Sí. Y que sí, o sea, conozco personas que ni siquiera es cuestión de obsolescencia, eso es lo más curioso. O sea, es cuestión de solo salió el nuevo modelo y solo porque salió tengo que comprarlo y voy a hacer lo que sea con el celular que queda, lo voy a guardar, lo voy a tirar, lo voy a donar o lo voy a tener de reserva, ¿no? Pero bueno, es que sí está imponente la manera en la que se hacen uso de esta marca. Por ejemplo, apenas me comentaron, no, pues yo tengo un iPhone X y me dicen, no, voy a trabajar para comprarme tal iPhone, creo que el 13 me habían dicho. Y yo dije, pero ¿qué vas a hacer con ese iPhone que tienes? ¿Se lo vas a dar a quién? Y me dijeron, no, es que Apple tiene una actividad que si vas a una de sus centrales, tienen que checar el celular si cumple con ciertos requisitos y lo que hacen es revalidarte el celular, es decir, lo toman y lo que hacen es, pónganse, si el teléfono costó 10,000 pesos, tú nada más pones lo que falta para el siguiente celular y lo que hacen es tomarte el celular. Y yo digo, bueno, por esa parte está increíble la idea, ¿no? Pero pues por otra, el exceso con el consumismo tan gigante. Exacto, ¿qué motivación es esa, no? Si al año siguiente lo voy a comprar y me voy a ahorrar un X, digo, porque es una marca muy cara. Sí. Entonces, digo, en cara en comparación con las demás. Y entonces, ¿cuál es la diferencia si con esa diferencia que tú das por tener el último modelo, te compras algo similar con el otro sistema operativo? Exactamente, para mí es un gasto innecesario. Entonces, ahí sí vuelvo a la pregunta que me hago al principio, ¿lo quiero o lo necesito? Entonces, ahí ya la compra definitivamente no es nada. Sí, esa era una de las preguntas que les teníamos. O sea, ¿qué les motiva a comprar este tipo de cosas? O sea, ¿realmente también es necesario comprarlos en sus casos con las cosas que tienen? En este caso, por ejemplo, retomando el ejemplo del celular, la cuestión es en función de la parte técnica, la parte operativa que tiene el celular, o la otra pues es en función del consumismo, en función de la publicidad, ¿no? Y ese objeto que se vuelve un deseo solamente para poder consumirlo y llenar a veces esos deseos que genera la misma publicidad. En mi caso, busco lo que, repito, el almacenamiento, las funciones, y también con el proyecto que tengo con mis colegas de promoción cultural de la música en vinil, pues a veces sí ocupamos o pensamos considerar teléfonos que tengan una buena calidad en la imagen para tomar fotografías, para tomar videos, ¿no? Y eso también en función de que nos permita poder tener una buena imagen una buena calidad de la imagen en redes sociales. Pero no es en función de la marca, porque eso también lleva a consecuencias sociales y ecológicas, ¿no? Ecológicas, como anteriormente ya mencionaron, el consumo de la marca Apple muchas veces es en función de la marca en sí, del fetiche que genera tener ese tipo del estatus que te da del tener estatus, ¿no? también Socialmente, y también eso a nivel ecológico, ambiental, pero también a nivel social, ¿no? Que muchas veces es también ese estatus, pero a veces también ese vacío que luego tienen las personas. Decir, bueno, ya lo consumí, ya cubrí ese deseo, pero ese deseo no se satisface, ¿no? Quieres más y más y más, y aunque no presente nada novedoso, pero lo tienes. Y eso es otra cuestión peligrosa, el acumular sin un fin, ¿no? O sin otro fin, nada más el tenerlo y ya. Pero bueno, creo que al menos aquí vamos bien porque ambos han dicho que lo compran como o sea, en tu caso como justo necesidades, ¿no? Dices para satisfacer tus necesidades laborales, que es para lo que también lo ocupas, y a ti cuando ya no es necesario, que es una de las cuestiones que preguntábamos, ¿no? O sea, lo compran por marca, por moda, por calidad, o por precio, o por necesidad. Entonces, en tu caso, Diego. Pues es que también, o sea, lo utilizo
creo, en medida bastante equilibrada entre cuestión social y cuestión laboral. Pero en el caso del último fue realmente el precio, porque también, y ahorita quería hacerles esa pregunta, almacenamiento, y en mi caso sí por el sistema operativo. Y está bien, o sea, yo estoy a favor de la crítica y esta cuestión muy consciente, pero para mí sí es un requisito que tenga que ser Apple. Ajá. Porque llevo utilizando desde la carrera prácticamente. O sea, mi computadora de escritorio, esa es la que no he cambiado ya tiene casi 8 años. Ajá. El hecho de que funcionen mis aplicaciones de calendario y se sincronice de manera, digamos, nativa con el celular, con la tableta, y la forma en la que gestiono la música a través de lo que entonces era iTunes, ahorita ya solo se llama Music. Ajá. Para mí sí es importante que tenga que ser Apple, porque no puedo gestionar al menos la música de la manera que he estado acostumbrado y respaldar mi librería, digamos, en otros sistemas operativos. Sí. Sí, en esa parte, por ejemplo, en colegas ahí en la UAM Xochimilco que estudiaron diseño gráfico o comunicación social, es la norma, ¿no? Dispositivos que fueran exclusivamente de esta marca, ¿no? De Apple. Y en función de por qué, les llegaba a preguntar, bueno, por los sistemas operativos, la capacidad, por ejemplo, de trabajar videos, editar. Entonces, eso también era a veces algo preocupante, que muchos colegas que llegaban, por ejemplo, que no tenían ese poder adquisitivo para comprarlo, pues luego tenían ciertas problemáticas como para integrarse, ¿no? Cuestionarse ciertos grupos para poder trabajar, ¿no? Y en esa a veces división del trabajo, pues es que si no tienes Apple, mejor te designo otra tarea menos técnica para poder trabajar, ¿no? Pero sí es algo interesante que se da en ciertas carreras el uso exclusivo, implícitamente, porque no es algo... Claro, más bien yo diría como justo, ajá, creo que Diego ahí nos puede decir, es las ventajas que tiene estos sistemas operativos con otros. En mi caso también, por ejemplo, ahorita tengo un sistema operativo que no es el de Mac, y la verdad es que también la diferencia sí es mucha. O sea, el año pasado estuve ocupando otro equipo que sí era Mac y sí, ¿no? O sea, esta se nos llega a trabar y así. Y hemos visto en el caso de la dirección que somos las 2 personas que no tenemos Mac, sí es como, ya se me trabó, ya esto, se tiene que reiniciar cada X tiempo. Y son equipos recientes y son equipos que tampoco fueron económicos en comparación con lo que sería la diferencia del otro equipo. Pero en velocidad, pues sí hay unas diferencias considerables. Entonces creo que también no nada más es como echarle hate a la marca, sino tiene sus cualidades. Es cara, sí, pero a lo mejor alguien como tú que le ocupa también a nivel profesional y no nada más por lo que conlleva la marca, nos pueden decir acerca de eso, ¿no? O sea, precisamente tiene su plus y tiene esta cuestión de que a lo mejor como dices tú, se puede enlazar todo y entonces los diferentes dispositivos que ocupas pues te dan como mayor flexibilidad y te hacen más fácil tu trabajo. Y que Apple lo ha manejado como su ecosistema, o sea, y lo ha vendido así, que en la cuestión objetiva, yo creo que no. Yo creo que no hay una ventaja inherente de un sistema operativo sobre otro. O sea, creo que hay computadoras, por ejemplo, Windows, que tienen un poder mucho mayor a muchas computadoras de Mac. Y lo mismo con los celulares. O sea, creo que es más bien esta cuestión, o sea, la trampa de, pues ahí está la publicidad, ahí está, manejamos a que ciertas industrias, como comentaba, se vayan hacia acá y pues ni modo, o sea, te vas a tener que acoplar a la industria. Es un poco por eso, porque ya llevo unos años utilizándola, pero si hace unos años hubiera dicho, no, yo no voy a utilizar Apple, creo que tampoco había una ventaja competitiva como tal en ese sentido. Pero quería preguntarles justo sobre el celular en particular. ¿Cuánto tiempo tendría que durar un celular? ¿O ustedes esperarían que dure un celular? ¿Y cuánto sería lo máximo que estarían, que tendrían ahí para desembolsar por ese celular? Porque justo, ¿sabes? Los aparatos ahorita hay un rango así desde 700 pesos, y ya hablando de teléfonos con WhatsApp, hasta más de 30,000 pesos. Fácil. Sí, 700 con
con WhatsApp. Sí, hay de 700 con WhatsApp. ¿En serio? Los he visto en el Oxxo. Es que yo te iba a decir, o sea, he visto los del Oxxo que están así como en 800, pero no... Sí, ¿tienen WhatsApp? No, ¿Tienen WhatsApp? No me ha tocado ver. ¿Cuál es su rango que toman en cuenta para un celular? Que es el aparato en el que coincidimos prácticamente todas las personas. Ujú. ¿Y cuánto tiempo esperarían que les durara? Bueno, yo creo que para hacer una compra hay muchos antecedentes, ya sean las necesidades, incluso creo yo que es importante destacar la educación financiera que nos han inculcado. Entonces, en mi caso, bueno, yo le he comentado a mis hermanos, que son los que ahí están insistiendo en Apple, pero yo les digo, bueno, es que tomen en cuenta las necesidades que tienen ahorita, ¿no? Lo que hacen actualmente. El más grande de mis hermanos está en preparatoria. Digo, bueno, ¿qué estás haciendo tú ahorita en la prepa? Yo creo que cualquier otro celular ahorita, por ahora, suple las necesidades de que estás teniendo momentáneamente. Ahora, considerando lo que estábamos mencionando hace rato, por ejemplo, de la carrera de diseño gráfico, yo estudio ingeniería, entonces a mí no sé, me da como que igual si compro un Apple o si compro un Huawei, por ejemplo, por esa parte digo, está igual. Entonces, recapitulando la parte de la educación financiera, mis papás han hecho mucho hincapié desde que somos niños, a mis hermanos y a mí, de gastar lo que es necesario y si lo necesitas, pues ni modo, ¿no? Entonces, ¿pero qué es lo necesario? A eso voy. Al momento de comprar un celular, pues sí me fijo principalmente en el almacenamiento, independientemente a la cámara y todo eso, al almacenamiento, porque como comentaron aquí anteriormente, pues en la pandemia cómo se intensificó el uso del celular y que los movimientos, envíos de PDFs y toda esa parte sí ocupan mucho espacio. Entonces el celular que ahora traigo, pues yo creo que me costó al menos como 5,000 pesos. Entonces yo creo que de ahí hasta, no sé, 6,000 pesos para mí ya es una cantidad ya necesaria para un buen celular que cumple más ya las necesidades que en mi caso tienen lo que cubre y hasta un poquito más. Y es que también lo sabemos aprovechar, porque también lo que tiene la marca Apple es que tiene muchas aplicaciones y muchas cosas que le podría sacar. Pero si hacemos recuento de muchas veces de para qué quieren el celular, que generalmente es para la cámara, que porque lo necesitan y todo eso, y está bien. Pero creo que a veces por moda lo compran nada más por eso y no le sacan todas las ventajas que podrían tener y nada más se quedan hasta cierto punto. Y entonces ahí ya gastar 30,000 pesos en un celular solamente por la cámara, digo. Pero ahí creo que también, que tiene que ver como la diferencia en, por ejemplo, tu caso, a lo que nos cuentas, te lo compran tus papás. No, como primero, anteriormente sí. Ajá. Anteriormente sí. Y como pues en tanta educación financiera que me han dado, pues he tratado de emprender pues mis ahorros y toda esa parte. Además, como he solicitado becas, entonces pues, desde que tengo mi beca, ya he dejado como que toda esa parte que de tanto tecnológica como de útiles escolares, todo eso ya mis papás ya. Perfecto. ¿Y tú solo eres estudiante, no trabajas? Sí, no me permiten trabajar. Me parece una excelente cantidad para un estudiante, 5,000, 6,000 pesos para un equipo, creo que es buena educación financiera. ¿Y en tu caso, Gerardo? Ok, es que la pregunta sí es algo compleja porque la respuesta iría en función de cómo me han educado en relación a cuál es la relatividad del tiempo que tiene un dispositivo o cualquier objeto electrónico. Porque si estuviéramos todavía en la década de los 60 o 70, por ejemplo, por decir un refrigerador, ¿qué tiempo podría tener? 10, 20 años. Y yo podría decir lo mismo de un dispositivo electrónico como un celular, en relación a cuánto tiempo de vida es que yo observo y me han dicho que debe de durar. Y si no fuera en función de solamente, y estamos en una sociedad consumista, pues yo diría el tiempo necesario sería incluso pues 10 o 15 años, ¿no? Pero nuevamente, si ya están programados para tener un tiempo de vida útil, entonces creo que sí es complicado, ¿no? Es que es algo complicado relativizar el tiempo en función de en qué contexto y en qué sociedad estamos para definir el tiempo. Pero si estuviera yo fuera o pensando fuera de
la obsolescencia programada, yo diría que unos 10 o 15 años. ¿Y cuánto estaría uno dispuesto a pagar? Pues lo mismo. Dependemos, por ejemplo, siendo estudiantes, pues de las becas. Entonces, y el no estar en función de estar en un salario mínimo, pues diría, bueno, 5,000, 6,000 pesos con mis becas o con lo que el ingreso que uno pueda tener sería modestamente lo que yo podría desembolsar. Bueno, ahí solo me gustaría como retomar, justo aprovechando lo que nos hablabas tú de como el tiempo. Pero si nos vamos a la historia, la obsolescencia programada tiene más de 100 años. Ajá. Y todo empezó justo con la primer bombilla, ¿no? Y el tiempo de vida que eran 1500 horas. Y dijeron, o sea, sí está muy padre, qué bueno, pero ningún objeto que esté diseñado con tanta tiempo de vida, al igual que en su momento, igual en los 30, crearon las medias irrompibles. Pero exacto, ¿qué empresa iba a seguir viviendo si sus productos tenían una... Es un problema contemporáneo. Claro, un tiempo de vida muy, muy largo. Entonces, bueno, en su momento, pues ahí los fabricantes de bombillas de Ginebra, pues le dieron un tiempo de vida a las bombillas. Y quien lo rebasara, pues iba a pagar las multas. Entonces, obviamente, ellos como fabricantes, como empresarios, pues dijeron, ¿no? Es que esto no es negocio para nosotros. Entonces, o sea, porque ahorita yo dentro de nuestra plática escuchaba lo que decíamos y a lo mejor nosotros estamos retomando como una temporada muy corta, ¿no? Yo creo que la que dijo más años fui yo, ¿no? De 20 años de un celular. Pero esto no nada más es en los celulares, a lo mejor es lo que ahora vemos, pero o sea, estamos hablando desde esa época, o sea, desde Alva Edison se dio esta cuestión y pues es simple economía, ¿no? O sea, ¿cómo va a sobrevivir la gente que trabaja en eso si lo que vende va a durar 20 años y entonces lo que produjo hace 20 años pues no le va a dar para vivir los demás años? Sí, es que hay que retomar también en qué sistema económico vivimos. Claro, o sea, también es el sistema económico. Y justo como antes de que Diego nos cuente esa parte, cuánto gasta él, pues es eso, o sea, sería, o sea, como viable, o sea, decir, si el tiempo de vida es pero a mí ya no me funciona, entonces me voy a esperar un año para comprar, o en el caso de las personas que sí ahorran, o sea, que a lo mejor no adquieren algo a través de un crédito, o sea, como que no, pues es que yo tengo X cantidad, no sé, por decir, 4,000 pesos para una emergencia de algo tecnológico como un celular. Emergencia tecnológica. Exacto. Es que en mi caso, o sea, por ejemplo, mi celular es como, pues es parte de mi trabajo, ¿no? Porque es donde veo muchas cuestiones laborales y justo ahora que me quedé sin teléfono fue así de... Dije, no, o sea, ese mismo día lo rompí en la mañana y en la tarde lo fui a comprar, ¿no? Cuando tiempo atrás, una vez estuve un mes sin celular, porque dije, no me urge, no quiero adquirir una deuda, entonces mejor me espero, saqué mis cuentas y dije, en un mes. Y sí, o sea, era complicado a lo mejor en esta actualidad la forma en la de comunicarme y también por cuestiones de seguridad, ¿no? De que pues ando por acá, ando por allá, ¿no? O sea, como por esa cuestión que sí para mí sí era como una necesidad, pero dije, puedo estar un mes sin tenerlo. No pasó nada, afortunadamente. Pero ahora sí dije, no. O sea, en la mañana lo rompí y en la tarde fui por un nuevo. Porque para mí ya era necesario, sin necesidad de decir, uy, tengo X cantidad destinada. Entonces fue así como que, bueno, de un fondo de emergencia que tengo de ahorros, dije, bueno, de ahí lo voy a tomar y en su momento lo repondré. ¿Y en tu caso? Sí, o sea, es que es eso, o sea, el trabajo muchas veces, o la escuela, o sea, es el contacto con tu grupo, con tus profesoras, profesores, es a través de WhatsApp, de redes sociales, y es como, pues ya estamos, no nos queda de otra. Pues es que en mi caso, también digamos que el mercado, en particular de Apple, dicta ese precio mínimo. Porque por mucho que yo quisiera gastar 5,000, 6,000 pesos en un teléfono, pues no puedo. O sea, bueno, tendría que ir tal vez a la segunda mano, en todo caso. Pero el teléfono, digo, no he visto los precios hoy, pero la gama más baja de Apple, que de hecho es el que tengo, empieza a partir de los 11,000 pesos más o menos. Sí. Entonces... Y ese creo que es el de 64. Entonces probablemente sí hay que subirle ahí otros 1,000 pesitos más para tener 128 gigabytes. Justo esos 1,000 pesitos fue lo que a mí me pasó, ¿no? O sea, yo cuando
dije, necesito el otro teléfono. Mi estimado eran 7,000, ¿no? Y fue así de, pues llegué y le dije así, ¿no? O sea, a mí me preocupa la memoria, el almacenamiento. Las otras cualidades para mí son secundarias. O sea, yo quiero un teléfono que me funcione en esto. Y fue así de, la diferencia por $1,000 era mucha, ¿no? O sea, era el doble. Entonces fue así de, uy, sale de mi presupuesto, pero viéndolo, esperando justo a que llegue a su tiempo de vida, que para mí en un celular son 4 años, dije, pues, no, me conviene invertirlos ahora a que tener que comprar un celular antes. Exactamente. Sí. Y ustedes pensando, digamos, ya hablamos un poco de el momento, el sistema en el que estamos viviendo. ¿Creen que sería posible de una u otra manera vivir sin aparatos, sin dispositivos electrónicos? Hoy no, ya es ya una parte de la cotidianidad. No podemos dejar de vivir sin los aparatos electrónicos, porque en función de la comunicación, en función de la velocidad, en función de que ya el instante es el imperativo que da en todas las relaciones, y los dispositivos electrónicos favorecen a esto, ¿no? Entonces, yo creo que en esa parte básicamente es ya inevitable. Quizá para cuestiones básicas de sobrevivencia, por ejemplo, pensando en una vivienda, en una casa, los aparatos electrónicos pues son indispensables también para llevar a cabo una vida, ¿no? El refrigerador, una estufa, entonces eso ya es algo que quizá ya no se pueda poner en cuestión, ¿no? Porque hace más práctica la vida, por ejemplo, cocinar, lavarse, y en este caso los dispositivos electrónicos para comunicarse, porque vivimos en el instante, la comunicación viaja en segundos, entonces eso sí es indispensable, fundamental ahora. Sí, yo creo que los aparatos, por ejemplo, los que menciona del hogar, pues eso sí ya quedan de manera indispensable. Si esta pregunta lo hubiéramos hecho, no sé, antes de pandemia, yo creo que de alguna manera sí hubiese existido la posibilidad de decir sí se puede, pero ya a raíz de pandemia, ya definitivamente ya se han vuelto indispensables, porque incluso actualmente las clases ya son de modalidad híbrida. Hay unas clases que sí son presenciales al 100%, pero dicen, entréguenme las tareas en tal plataforma. Entonces yo creo que poco a poco se ha ido evolucionando, no sé, se ha ido intercalando esta manera de vivir tanto de manera online y de manera presencial. Y tal vez, bueno, sí, la comunicación es indispensable y bueno, podríamos remontarnos desde hace años que, no sé, por ejemplo, una relación a distancia se mantenía por cartas, y ahorita ya, y esas cartas tardaban días en llegar de una u otra persona. Meses. Meses incluso. Entonces ya ahorita están a un solo mensaje de distancia. Por esa parte, yo creo que tienen sus pros, tienen sus contras de que no podamos dejarnos de lado de la tecnología. Pero bueno, el hecho de que nos podamos desprender, ahorita ya lo creo muy difícil. Bueno, las únicas cartas que me llegan son los recibos de la luz y del teléfono, ¿no? Que también ya pueden llegar en correo. Sí, pero, o sea, ya esa comunicación afectiva a través de la escritura, pues ya se perdió, ¿no? Pero regresando a esa parte, sí son indispensables, ya son fundamentales, pero también llega esa parte que se cuestiona de cuando estos tipos de dispositivos electrónicos y todo el software o lo intangible se está volviendo también un negocio. Porque al menos, por ejemplo, aquí afortunadamente la UAM a muchos nos da posibilidad de tener la plataforma de Google para realizar videollamadas, pero quien no la tiene que pagar, ¿no? Sí. Almacenar, o sea, estás pagando por algo que es indispensable y que es algo, ¿cómo se le llama? Intangible, y estás pagando. Lo mismo sucede con la música, porque estamos pagando por música, ¿no? Que yo también lo hago, pero... ¿Cómo que no? Claro, bueno, si la pagas antes, ¿no? Sí, pero rentar, o sea, rentar por una plataforma para música, hace 20 años dirían que estás pagando, pues está, ¿qué te pasa, no? Pero ahorita
perdón, pero pues es que no puedo depender a veces mi día a día de la música, pero al menos, por ejemplo, en la cuestión de las plataformas, eso, ¿no? Que se vuelve un negocio, Zoom, ¿no? Que si quieres extender otros tipos de herramientas, si no quieres anuncios. Paga, ¿no? Que no son todos, ¿no? No son todas, pero algunas tienen a veces sus consecuencias de seguridad que si no pagas estás llevando ese tipo de situaciones, ¿no? StreamYard, ¿no? Por ejemplo, por decirlo algo, ¿no? Pero sí es digamos, la parte cuestionable cuando ese hacer indispensable se vuelve un negocio, ¿no? Y no todos, pues, tenemos la posibilidad de poder pagarlo. Bueno, es que ahí también vuelvo a repetir lo mismo que dije al principio, es que también depende mucho el sistema económico en el que vivimos, por muchísimo, es lo que dicta esa parte, incluso de ponerle una monetización a varias necesidades que ya tenemos. Sí, y es algo que van a continuar haciendo. Exacto. Sí, ya nada más me sorprende el momento en el que nos empiecen a cobrar por respirar. Sí. Pero, y está también, ¿no? Los que dicen, en este mundo o en este ecosistema digital, es indispensable, pero vamos a hacer, quizá a través de manera clandestina o a través de la piratería digital, compartir información, ¿no? Que están dispuestos a, por ejemplo, el torrentear películas, información, los que hacen los libros de forma física en digitalizarlos, pues al menos como estudiantes eso es un gran apoyo, ¿no? Esos héroes sin capa anónimos, ahora son esos contemporáneos. A cuenta de Texas, me decían antes. Ok, Sci-Hub, ¿no? O sea, que es ayuda muchísimo a los que no podemos pagarlo, bastante, ¿no? Entonces, ahí es todo igual, ¿no? Se media por ese sistema económico desigual, pero también está esa contestación de los que dicen no, hay otra forma, o que regresan a ciertos elementos de su vida cotidiana, lo análogo, ¿no? Por ejemplo, justo eso yo quería hablar, ¿no? O sea, porque estamos yéndonos como a lo digital, pero cuando hablamos de cuestiones tecnológicas, no nada más hablamos de este tipo de cosas, sino como decían, elementos básicos del hogar. O sea, a lo mejor puedes estar sin una lavadora, sin un microondas, sin una cuestión así, sin una Smart TV, pero no vas a estar sin refrigerador, o sea, a menos que cómo sea tu manera en la que vayas a conservar tus alimentos, ¿no? O sea, hay cuestiones que dices, pues creo que actualmente, o sea, sería difícil que alguien viva sin refrigerador, ¿no? Que sobre todo porque es para una cuestión básica que es la alimentación. Entonces ahí sí, obviamente también esos productos también tienen un tiempo de vida, pero creo que podemos darnos cuenta que ahí todavía es más grande en comparación con estos otros que hemos mencionado, porque muchos te dan 10 años de garantía. Si te están dando 10 años de garantía es que esperan que su producto dure más del doble, porque no te van a dar una garantía por el tiempo de vida mínimo. Entonces, creo que ahí, o sea, retomando la pregunta que nos hizo Diego, si podíamos vivir sin estos dispositivos tecnológicos, también yo diría que no, pero contemplando que cuando hablamos de dispositivos tecnológicos no solo hablamos de medios que nos sirven para comunicarnos, ¿no? O sea, hablando de cosas que para mí sería como un elemento básico tener en casa, como puede ser un refrigerador. Y tal vez ya encaminando un poco hacia una conclusión, vale, si no podemos vivir en general con este tipo de dispositivos, y retomando, por ejemplo, lo que decía Gerardo, y lo decías tú también, Katia, transitar a otros medios, tanto la opción de, por ejemplo, esta contracultura hasta cierto punto de piratería, que tiene sus implicaciones éticas también, que ese es el gran problema, o el regreso a medios análogos en muchos de los casos. ¿Cuáles serían o cómo podríamos extender la vida útil de todos estos aparatos o evitar darle un poco la vuelta a estas nuevas dinámicas? O sea, ¿cuáles serían, digamos, sus recomendaciones o sus punteros para transitar a tal vez un consumo un poco más responsable en estos sentidos? Tú primero. Ok. Una alternativa es, por ejemplo, cuando un dispositivo electrónico o un aparato electrónico que se utilice en la vivienda empiece a fallar, y hacer una comparativa si es más económico poder o tiene posibilidad de reparación, mejor hacerlo, ¿no? Y se prolonga el tiempo de vida y alguien, bueno, pues también tiene un ingreso, ¿no? Creo que ese sería una segunda involuntaria. Nada más para hacerlo, ¿no? Y está la otra parte, hacer en esa comparativa
si es más caro poder repararlo. Anda, Entonces, ese punto. pues bueno, teniendo esto que actualmente llaman en una educación financiera en cuanto al ahorro y no guiarse por lo emotivo, por conseguir algo como un objeto, que en este caso un dispositivo, un aparato electrónico, esperarse, tener paciencia también para luego ya comprarlo, ¿no? Y también ver cuáles son las ventajas y desventajas, ¿no? Yo creo que ese era el principio comparativo de las cosas. Si se puede reparar, qué bien. Y si no, pues conseguirlo. Y si no se tiene en el momento, tener un tiempo, un plazo para poder conseguir el dinero y hacerlo. Pero creo que la trampa ahí nunca sería nunca opción el crédito, porque es endeudarte, ¿no? Dinero que no tienes y dinero que posteriormente se puede hacer imposible pagar. Así es. Ese era el punto que quería tocar cuando menciono de la reparación, porque muchas de las veces ya el repararlo te sale como si fuese nuevo. Te sale el 80% del valor de algo nuevo. Exactamente, por lo tanto yo creo que para aumentar el nivel, la calidad de vida de un aparato podría ser darle su mantenimiento cada cierto tiempo y no ya cuando está el problema directamente. Entonces si se le da un cierto mantenimiento cada, no sé, pongámosle un refrigerador 6 meses, ¿no? Si hacemos uso también de que un refrigerador tiene que estar limpio por lo menos cada semana, por esa parte ya nosotros podemos ir viendo qué le falla, en qué qué pequeñita cosa está ahí fallando. Por esa parte del mantenimiento tal vez no constante, pero sí de cada cierto tiempo ya prevendría un daño mayor a largo plazo. Entonces lo mismo pasaría con un celular, como lo que les comenté en el principio, el hecho de depurar documentos, cosas, aplicaciones que realmente no se necesitan, va a alargar muchísimo la vida de un celular, como con la batería, por ejemplo, la computadora de la misma manera. Entonces yo creo que esa sería la solución también. Sí, esos buenos hábitos, como tú dices, en un celular no sé si haya como un mantenimiento, pero por ejemplo esto, ¿no? O sea, no dejarlo cargando X tiempo si el porcentaje de la batería está cargado en 2 horas. No, hay gente que lo deja toda la noche. O sea, estas cuestiones del ahorro de energía, ¿no? Que dices, no sé, tener prendido el Bluetooth y todas estas cuestiones que no ocupas, que te hacen que generes, que te acabes tu pila y después la dejes. O sea, creo que son cuestiones también como de ser responsables. Creo que va también a esa cuestión. Y a lo mejor el equipo está programado para que su tiempo de vida sea de 4 años, pero si es funcional, a lo mejor ya no para ti, pues se lo puedes dar a alguien a que sí, ¿no? Como dices tú, no es lo mismo que ocupa una persona profesional en los medios audiovisuales a que una persona que estudia la secundaria y que a lo mejor ese teléfono que para ti ya no es funcional, para él sí. Entonces ahí dices, bueno, que también tiene que ver con los cuidados que le des al equipo, háblese de cualquier tipo de cuestiones, ¿no? De equipos tecnológicos. Entonces creo que también sería como esa cuestión nosotros verle pues a lo mejor para mí ya no, pero a alguien más sí, o le compro, como yo en mi caso, ¿no? Elegí comprar el adaptador para que mi tele leyera eso en lugar de comprar otra que dices, ay, es que sí están baratas, es que esto, ya, pues sí, pero, o sea, es funcional y para mi bolsillo también es más funcional, ¿no? O sea, invertir en algo que es mucho menos el valor a que en algo nuevo y sí, o sea, la calidad a lo mejor de la tele podría ser mejor, pero la que tiene me funciona perfecto, ¿no? Sí, creo que ahí, o sea, tienen coincido por completo, es el mantenimiento, la prevención y la reparación en caso de que aplique, ¿no? Entonces, pues bueno, que solamente ya tal vez ahí para dejar ahí, muchas veces creo que es una cuestión más de software que de otras cosas, la obsolescencia programada al menos, porque pues con un buen cuidado eléctrico, o sea, asegurarse de que el equipo no esté prevenido contra descargas, hablo de cualquier equipo que utilice electricidad, y el polvo. Normalmente el polvo es el digo, ya si se te cae el agua, eso ya son otras cosas. Pero el polvo como tal, que también es inevitable, una limpieza, digamos, relativamente constante es la clave. Pero ya cuando el software no te da, ya no hay forma. O sea, justo, ¿no? Cuando tu teléfono deja de poder utilizar WhatsApp. Sí. Pues sí, ni modo. O sea, ahí ya no hay nada que puedas hacer. Exactamente. Y ese es el gran problema, que eso ya no dura tanto.
pero pues bueno. Para ir cerrando, algunas últimas consideraciones, igual si quisieran compartirnos algunos datos de contactos, si están tal vez en algún proyecto que tenga alguna salida por ahí que quisieran compartir, pues ¿cuáles serían estas últimas palabritas? Tú primero. Ya sabes. Okay. Sí, a manera como de síntesis, que es la obsolescencia programada en dispositivos y aparatos electrónicos, es un problema contemporáneo que urge de respuestas, ¿no?, colectivas para poder aminorar pues el daño, ¿no?, al medio ambiente, que poco a poco, sin ser pesimista, pero pues ya el daño se ve ya irreversible. Y bueno, en redes sociales pueden buscar en Instagram como Gerardo Hernández. También tengo un proyecto con un colectivo que se llama Fuego en el Barrio. Somos de Ixtapaluca, promocionamos fiestas en formato vinil, análogo, porque electrónico ya no, con todo esto que mencionamos. Nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram así, como Fuego en el Barrio. Y en parte sería todo. Bueno, como conclusión ya general de mi parte quisiera aportar que la educación financiera es muy importante. También la educación ambiental. Creo que a partir de ambas educaciones, tanto lo financiera, ambiental, incluso hasta cultural, son las que podrían definir algunas maneras de las decisiones que tomamos. Y bueno, ya como parte de las redes sociales de contacto, pues mi Instagram es eve con 4_09 y yo estoy en un proyecto que es un grupo de chicas y chicos, pero especialmente encaminado a las chicas. Se llama Women Engineering, es WIE, de la UAMI precisamente. Estamos ahí difundiendo, tratando de compartir cosas de la ciencia y tratando de impulsar a varias chicas que se integren a la ciencia. Entonces, así nos encontramos en Instagram y en Facebook. Perfecto. Excelente. Pues sí, creo que yo también retomaría lo que dice Benecer de la cuestión de la educación financiera, ¿no? Porque para muchos temas, como lo iremos viendo a lo largo de esta segunda temporada, pues es muy importante, ¿no? También como tener estos hábitos. Y sí, la parte de la educación ambiental, aunque dudo mucho que nuestras acciones individuales puedan mejorar esta cuestión, pero hacer un consumo responsable. Creo que todo es un consumo responsable y pues a partir de eso veremos mejoras en nuestras personas, en nuestro bolsillo. Sí, creo que aunque nosotros somos la minoría en comparación a las grandes industrias que provocan tanta contaminación, pero creo que de paso a pasito hay alguna diferencia de alguna manera. O en una de esas el sistema va a colapsar. Vamos a derrumbar el sistema. Así como han colapsado otros sistemas, pero... Probablemente. Pero en ese sistema estamos nosotros, entonces... Pues a ver. A ver qué tan fuerte está el golpe. Ajá. Pues muy bien. Pues muchas gracias, Ebenecer. Muchas gracias, Gerardo, por acompañarnos en este episodio. Gracias, Katia. Y pues bueno, a la Dirección de Comunicación del Conocimiento nos encuentran en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Anchor, Spotify, todos lados como @conocimientouam. Y pues eso sería todo. Bye. Bye. ¡Déjenme escuchar!